En un pequeño y remoto pueblo de Rusia, llamado Orsavchik, existe una leyenda que ha helado la sangre de sus habitantes durante generaciones. Se trata de la historia de una misteriosa mujer conocida como la Dama de Orsavchik, cuya presencia ha dejado una marca indeleble en la memoria colectiva del lugar. La historia comienza en el siglo XIX, cuando Orsavchik aún era un pueblo floreciente, lleno de vida y esperanza. En el centro del pueblo, se erigía una majestuosa mansión que pertenecía a una familia adinerada. Los Romanov eran conocidos por su generosidad y elegancia, y su hija Elena era la joya de la familia. Elena Romanov era una joven de una belleza incomparable, con cabellos dorados y ojos tan azules como el cielo. Aunque era adorada por todos, había un aura de melancolía que la rodeaba, como si guardara un profundo secreto. Elena pasaba mucho tiempo sola, vagando por los jardines de la mansión o paseando cerca del lago que bordeaba el pueblo. Se decía que Elena tenía un amante secreto, un joven de origen humilde con el que se encontraba en las noches de luna llena. Sin embargo, su amor estaba condenado, ya que su familia jamás aprobaría tal relación. Una fría noche de invierno, Elena desapareció sin dejar rastro, y el pueblo quedó sumido en la incertidumbre. Las búsquedas se extendieron durante semanas, pero no hubo señal alguna de la joven. Los rumores comenzaron a circular, alimentando el misterio. Algunos decían que había huido con su amante, otros que había sido víctima de un trágico accidente. Unos meses después de su desaparición, los habitantes de Orsavchik comenzaron a reportar extrañas visiones cerca de la mansión Romanov. Se decía que, en las noches de luna llena, una figura espectral con un vestido blanco aparecía junto al lago. Esta figura era descrita como una mujer de extraordinaria belleza, pero con una expresión de infinita tristeza. Los más valientes que se acercaron a la mansión en esas noches afirmaban escuchar lamentos y susurros en el viento. Con el tiempo, el miedo comenzó a apoderarse del pueblo. Nadie quería acercarse a la mansión ni al lago. La familia Romanov, devastada por la desaparición de Elena y los rumores de su fantasma, decidió abandonar Orsavchik. La majestuosa mansión quedó vacía, convirtiéndose en un símbolo del misterio y la tragedia que habían envuelto al pueblo. Las historias sobre la Dama de Orsavchik continuaron creciendo, cada vez más aterradoras. Durante las siguientes décadas, numerosos testigos aseguraron haber visto a la dama. Algunos afirmaban que su vestido blanco estaba siempre empapado, como si acabara de salir del lago. Otros decían que su rostro estaba cubierto de lágrimas, reflejando un dolor insondable. Unos pocos valientes que se atrevieron a acercarse demasiado reportaron sentir un frío helado y una sensación de desesperación. En los años 1930, un investigador paranormal llamado Dmitry Kuznetsov llegó a Orsavchik atraído por las historias de la dama. Kuznetsov, conocido por su escepticismo y su meticulosa investigación, decidió pasar una noche en la mansión abandonada. Con un equipo rudimentario, pero determinado, se instaló en una de las habitaciones principales, esperando cualquier señal. Esa noche, una densa niebla cubrió el pueblo, y los habitantes observaron desde la distancia con inquietud. Alrededor de la medianoche, Kuznetsov sintió un cambio en el ambiente. La temperatura descendió bruscamente y una figura comenzó a materializarse frente a él. La dama de Orsavchik apareció, tal como se describía, un vestido blanco empapado y una expresión de profunda tristeza. Kuznetsov intentó comunicarse con ella, preguntando sobre su dolor y su historia. La figura espectral no habló, pero sus ojos expresaron una angustia que parecía eterna. De repente, la dama extendió su mano hacia Kuznetsov, y al tocarlo, él sintió un dolor agudo y una visión se apoderó de su mente. Kuznetsov vio a través de los ojos de Elena en su última noche, el rechazo de su familia, la desesperación y su decisión de acabar con su sufrimiento en el lago. La visión se desvaneció y Kuznetsov cayó al suelo, exhausto y conmocionado. Al día siguiente, cuando fue encontrado por los aldeanos, apenas podía hablar, pero escribió rápidamente lo que había visto. Kuznetsov publicó sus hallazgos y la verdadera historia de Elena fue finalmente revelada. La tragedia de su amor no correspondido y su trágico final conmovió a muchos, y se organizó una ceremonia en su honor. Una cruz fue erigida junto al lago, con la esperanza de que el espíritu de Elena pudiera finalmente encontrar la paz. Con el tiempo, la presencia de la dama de Orsavchik comenzó a disminuir. Los avistamientos se volvieron menos frecuentes. La mansión Romanov, aunque en ruinas, fue preservada como un recordatorio de la trágica historia de Elena. El pueblo de Orsavchik comenzó a recuperar su vida y esperanza. Aunque la leyenda nunca se olvidó, los habitantes del pueblo contaban la historia de la dama de Orsavchik a las nuevas generaciones, pero ahora con un tono de comprensión y compasión.
La familia Romanov, aunque había dejado Orsapchik, seguía sintiendo el peso de la tragedia. Décadas después, un descendiente de la familia, Alexei Romanov, decidió regresar al pueblo. Alexei, movido por el deseo de reconciliarse con el pasado de su familia, comenzó a restaurar la vieja mansión. Los habitantes del pueblo, al principio recelosos, comenzaron a ver en Alexei a alguien dispuesto a sanar las heridas del pasado. Alexei trabajó incansablemente, restaurando cada rincón de la mansión y dedicando un espacio especial a la memoria de Elena. Durante la restauración, Alexei descubrió antiguos diarios que revelaban más sobre la vida de Elena y sus sueños. Estos documentos añadieron profundidad a la leyenda, mostrando a Elena como una joven talentosa y llena de vida, atrapada por las circunstancias de su época. Una noche de luna llena, mientras trabajaba en la restauración, Alexei sintió una presencia en la mansión. La figura de Elena apareció ante él, pero esta vez, su expresión no era de tristeza, sino de gratitud. Alexei comprendió que Elena había encontrado la paz, y que su trabajo había permitido cerrar un capítulo doloroso. La figura de Elena se desvaneció suavemente, dejando una sensación de alivio y calma en la mansión. La historia de Elena Romanov y la dama de Orsapchik se convirtió en una parte integral de la identidad del pueblo. La mansión restaurada se transformó en un museo, contando la historia de la familia Romanov y la trágica leyenda de Elena. Los visitantes llegaban de todas partes para aprender sobre la historia y rendir homenaje a la memoria de Elena. La dama de Orsapchik, aunque ya no aparecía, dejó una lección sobre el amor, el dolor y la redención que perduraría para siempre. Así, la leyenda de la dama de Orsapchik encontró su final, no en el olvido, sino en el corazón y la memoria de aquellos que aprendieron de su historia y encontraron en ella una fuente de inspiración y compasión. Espero que hayas disfrutado esta escalofriante historia de la dama de Orsapchik. Recuerda, algunas leyendas nunca mueren, y esta es una de ellas. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Buenas noches.